Hola chicos, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la Tierra. Para ello es necesario recordar lo visto en clase. Recordemos que nuestro planeta es un cuerpo celeste opaco que forma parte del sistema solar y que está estructurado por un núcleo envuelto en capas concéntricas. ¿Qué quiere decir esto? Que está una capa sobre la otra, unas envueltas en otras. Se crearon, ¿sí? Que se crearon más o menos a lo largo de 4.600 millones de años. Esta tierra presenta como tal una vasta llanura quebrada por montañas, pero en realidad tiene forma casi esférica, ¿sí? Y algo aplastada en los polos y ensanchada en el ecuador. También, pues ya teniendo en cuenta la historia de la Tierra, recordemos que en un principio pues era un globo de gases calientes entre los que predominaba el hidrógeno y el helio. Para ello, teniendo en cuenta lo que nosotros vimos en clase sobre las teorías del origen del universo y dentro de ello, pues lógicamente, el origen de los planetas. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿cómo está compuesta? ¿Sí? La Tierra, ¿cómo está compuesto nuestro planeta? Entonces, para ello primero es necesario recordar que no solamente estaban esos gases calientes, sino que en un momento se fue solidificando, hubo una solidificación y entonces las rocas pesadas van a formar el núcleo de la Tierra y estas rocas pues son el hierro y el níquel, que nosotros lo mencionábamos y que íbamos a llamarlos como, o eran conocidos como NIFE. Luego íbamos a encontrar nosotros un conjunto de rocas livianas, los cuales se iban a colocar por encima, ¿sí? Se iban a colocar por encima conformando el manto. Y a partir de ello, pues sí se iba a formar como tal la corteza terrestre. Luego esa acomodación ejercida, ¿sí? Por las rocas, por la presión de dentro hacia afuera, pues nos iba a dar origen como tal a esas elevaciones o distintas formas del relieve. Pero recuerden que todo es sobre esa acomodación de las rocas y la presión que se ejerce desde dentro hacia afuera, que hace que se produzca ese tipo de elevaciones y lo que nosotros conocemos también como relieve o geoformas. Luego de ello vamos a encontrar que se va a comenzar a aprisionar, ¿sí? Va a haber algunos gases que van a comenzar a ejercer presión y van a comenzar a escapar. Entonces van a escapar y al escapar entonces van hacia la atmósfera y es allí donde se van a convertir en lluvia, las cuales pues serán llamadas como tal nubes, las cuales son formadas por pequeñas gotas de aguas. Y lógicamente ya pues entonces vamos a ver que esas aguas provenientes de las lluvias cubrirán la parte más baja de la superficie terrestre y aparecerán de esta manera los mares y los ríos. Luego entonces de esto vamos a mirar que también tiene unas características físicas externas. Nuestro planeta Tierra entonces está conformado por una serie de factores, ¿sí? Que van a permitir el desarrollo de la vida en todo su sentido, el desarrollo de todos los seres vivos que habitamos este planeta. Para ello entonces vamos a hablar en primer lugar o a identificar a la biosfera, que la biosfera pues en este caso significa envoltura viva. ¿Por qué se le da ese nombre de envoltura viva? Pues precisamente porque está totalmente relacionada como esa capa formada por todos los seres vivos que habitan la Tierra. Entonces, esa sería la biosfera y luego vamos a encontrar la hidrosfera, que es esa capa
líquida de la Tierra, todo el conjunto de aguas que hace parte de nuestro planeta. Luego vamos a encontrar la litosfera, que sería la capa sólida. En este caso la capa sólida, aquí vamos a mirar que identificamos no solamente aquí vamos a encontrar los continentes, sino también vamos a encontrar los fondos marinos como parte de esa litosfera o de la capa dura o sólida de nuestro planeta. Luego vamos a encontrar entonces la atmósfera, por último, que sería la capa gaseosa, ¿sí? Donde nosotros vamos a encontrar el oxígeno, ¿sí? El aire que respiramos. Luego, entonces, dentro de esas características, vamos a estar entonces mirando que la biosfera va a tener diferentes elementos que lo componen. De hecho, entonces, no solamente podemos hablar sobre el conjunto de aguas, no solamente sobre esa parte sólida, sino también de cómo esos seres vivos se relacionan con ese espacio, ¿sí? Cómo se va relacionando. Entonces nos relacionamos nosotros tanto con la capa sólida, que sería la litosfera, pero también como la capa líquida, sin dejar de lado, pues lógicamente, la gaseosa, que sería la atmósfera. Entonces es una relación, ¿sí?, muy completa, muy integral, que nos permite a nosotros desarrollarnos y desarrollar las diferentes actividades que nos permiten sobrevivir y suplir nuestras necesidades básicas. También vamos a encontrar entonces ya la litosfera, ¿sí? Entonces la litosfera, como les decía anteriormente, es esa capa sólida de la Tierra, pero que en un momento esta capa va a estar totalmente ligada a la fragmentación de una serie de placas tectónicas. Entonces, aquí vamos a encontrarlas, ¿sí? Y esas placas tectónicas son las que en un momento determinado van a dar origen a esos continentes que nosotros tenemos ahora, que hubo una separación anterior que se llamaba la Pangea, era una sola masa terrestre, y luego hubo una fragmentación por causa del movimiento de estas placas tectónicas. Es que nosotros vamos a hablar de la litosfera, y en este caso pues ya de una manera específica dentro de los mismos continentes, pero también sobre los fondos marinos o cortezas, ¿sí?, oceánicas. La hidrosfera, entonces recordemos que es la capa ¿qué?, líquida de la Tierra. Para ello entonces aspectos, ¿sí?, vamos a encontrar los glaciares, vamos a encontrar lagos, vamos a encontrar ríos, vamos a encontrar los mares, vamos a encontrar océanos, pero también todo el conjunto de aguas que recuerden que existe en nuestro planeta. A ello le vamos a llamar la hidrosfera. Ahora, lo anterior eran las características externas, ¿sí?, de la Tierra, esas capas externas. Ahora vamos a hablar sobre las características internas de la Tierra. Para ello, entonces vamos a tener en cuenta que están conformadas por núcleo, ¿sí? Vamos a encontrar el núcleo interno, que va a estar conformado, en este caso, por material líquido, ¿sí?, con grandes temperaturas o altas temperaturas. Luego vamos a encontrar también un núcleo superior. Este núcleo va a ser de una capa dura. Luego vamos a encontrar lo que es el manto, que va a dar lugar a la corteza terrestre, que sería una de las capas más superficiales de la Tierra. Ahora es necesario que también tengamos en cuenta que esta Tierra pues tiene una composición.
Primero entonces vamos a mirar cómo en este mapa estamos identificando ya de manera muy específica algunos aspectos importantes de nuestro planeta dentro de esa estructura interna. Entonces, como vemos acá, entonces la Tierra es un planeta menor del sistema solar que tiene un origen que explica la formación de la Tierra por la teoría de los planetesimales. Aquí luego entonces vamos a mirar que tiene una energía interna, se diferencia en capas, que esta Tierra pues tiene una estructura y una composición en distintas capas que se puede conocer mediante métodos de estudio. Se presenta por una tectónica global que se basa en la teoría de la deriva continental, que es, anteriormente yo les había mencionado algo sobre la Pangea. Desde allí entonces podemos tomar esto de la deriva continental, las tectónicas de placas, que es lo que acabo de mostrarles en la parte de la litosfera, ¿sí? Y entonces ya vamos a mirar lo de la teoría de la expansión del fondo oceánico. Entonces todo esto haría parte de la tectónica global. Aquí la estructura y composición. Entonces aquí vamos a encontrar que para hablar de las capas o para estudiar las capas de la Tierra hay dos modelos. Entonces para estudiar esas capas entonces vamos a encontrar el modelo estructural y el modelo dinámico. Este modelo estructural entonces está comprendido por corteza, por manto y por núcleo. Mientras que el dinámico entonces vamos a encontrar otro tipo de estudio que comprende la litosfera, la astenosfera, la mesósfera y la endosfera. Cada una, en este caso en el dinámico, entonces va a tener en cuenta unos elementos de composiciones químicas, ¿sí? De elementos químicos que vamos a encontrar allí, de materiales diferentes en el cual se va a basar ese estudio. Ahora, luego de esto, vamos a mirar cuáles son esos agentes exógenos de la Tierra. ¿Qué quiere decir exógenos? Quiere decir agentes externos de la Tierra que son los encargados de que haya un cambio o una transformación en esa misma Tierra, bien sea en este caso de manera específica externa. Recordemos que el planeta Tierra está compuesta por elementos gaseosos, líquidos y sólidos, y que estos elementos están dispuestos aproximadamente en esferas y que se están cada día relacionando de acuerdo al tipo de relación que se dé entre el ser humano o la misma naturaleza en sí. Entonces aquí vamos a encontrar estos agentes exógenos, en este caso el viento, la temperatura, los rayos, los meteoritos. A ellos nosotros los vamos a identificar como parte específica, ¿sí? Parte específica de los agentes exógenos que encontramos en la atmósfera, ¿sí? Son agentes exógenos atmosféricos: el viento, la temperatura, los rayos y los meteoritos. Ya como tal lo que son las plantas, los animales, el ser humano, ellos van a entrar dentro de agentes exógenos. Los vamos a encontrar agentes exógenos biológicos: las plantas, los animales y el ser humano. Y ya dentro de los hidrológicos vamos a encontrar el mar, el río, lago, glaciares, agua de lluvia, etc. Estos serían los agentes exógenos de la Tierra, o sea que son los encargados de que haya algún tipo de cambio o transformación externa de la Tierra. Todos estos elementos de una u otra manera hacen que todo lo que nosotros vemos, ¿sí?, tengan algún tipo de cambio, bien sea por la temperatura. Nosotros mismos, si nos damos cuenta, esos cambios que se van dando en el clima
van a hacer no solamente que cambie nuestra forma de vestir, nuestra forma de alimentarnos, sino que también van a afectar a todos los seres vivos, en este caso específicamente también hablando de animales, ¿sí? Que sería la fauna, y de las plantas, y en este caso que sería la flora. Entonces, estos serían agentes externos de la Tierra que producen cambios o transformaciones como tal. Ahora, aquí vamos a hablar de los agentes endógenos. Entonces, que están ligados con esas características físicas internas que están ligadas a lo que nosotros ya habíamos hablado anteriormente sobre el núcleo, el manto y la corteza. Entonces, dentro de esos agentes endógenos o internos vamos a encontrar a los sismos, ¿sí? Los sismos entonces van a hacer que también hayan cambios o transformaciones sobre nuestra superficie terrestre. Ya sabemos que entonces estos sismos son generados por el movimiento de las placas tectónicas, que en este caso aquí tenemos, ¿sí?, un terremoto, y aquí estamos encontrando un maremoto o un tsunami. Tsunami le llaman los orientales, nosotros aquí llamamos también maremotos. Aquí entonces vamos a encontrar otro tipo, ¿sí?, que vamos a ver, el pasado o el anterior era de carácter sísmico, aquí vamos a hablar tectónico. Entonces, ¿qué pasa? Hay una transformación de la superficie terrestre en nuestro planeta Tierra en el momento en que se genera ese movimiento de esas placas, y aquí vamos a ver que cuando se genera de manera horizontal el movimiento va a dar origen a el relieve. En este caso, aquí vamos a ver cómo se va a generar por causa del movimiento de estas dos placas cuando se encuentran entre sí, cuando ejerce presión entre sí, entonces van a dar lugar a lo que nosotros conocemos como montañas, cordilleras en este espacio. Entonces, dentro de este tipo de estructura tectónica, entonces aquí tenemos aquí en la parte inferior un ejemplo de lo que nosotros estamos hablando sobre los movimientos que se dan de manera horizontal en la corteza terrestre, pero también lógicamente desde el aspecto interno de la Tierra. Entonces, ¿cómo se generan las montañas desde este tipo de movimientos? Aquí entonces vamos a encontrar nosotros un ejemplo, ¿sí?, más específico sobre ese tipo de movimientos tectónicos que se dan en nuestro planeta, que generan las montañas, ¿sí?, las cordilleras. En este caso aquí vamos a ver las montañas rocosas, que son generadas precisamente por ese tipo de movimientos tectónicos. Y aquí en Sudamérica, aquí está Colombia, ¿sí?, y vamos a encontrar en Sudamérica entonces también cómo se va a generar la cordillera de los Andes, precisamente por ese tipo de movimientos horizontales que generaron presión y dieron lugar a este tipo de cordilleras, que es un conjunto de montañas que tiene de larga extensión. Entonces aquí es un ejemplo, y aquí pues ya más específico, ¿sí?, y más directo cómo se genera ese tipo de montañas por causa de los movimientos tectónicos. Aquí vamos a encontrar entonces ya los volcánicos. Recuerde que estamos hablando de esas características físicas internas
de cómo van a afectar, desde lo interno van a afectar la superficie terrestre. Aquí entonces encontramos el volcánico, ¿sí?, que no lo podemos dejar atrás, que en este caso este volcánico tiene como tal el magmatismo, que puede ser externo, que en este caso el magma sale de la corteza, sale y produce cambios radicales también, que si está lógicamente cerca de una población, pues va no solamente a transformar el espacio geográfico, sino que también va a generar una amenaza y una vulnerabilidad a los pobladores o habitantes cercanos a él. Este sería el último. Y ya aquí entonces, para terminar, deben ustedes por favor tener en cuenta el desarrollar el taller número 1, que consta de 3 puntos, y el taller número 2, que consta de 2 puntos. Entonces por favor deben desarrollar taller 1 y taller 2 del módulo, y de acuerdo a los 5 puntos de estos talleres y al video, ustedes deben responder una evaluación. Entonces espero, chicos, que por favor siempre tomen apuntes. Los apuntes les van a ustedes ayudar a reforzar la temática. Recuerden que cualquier duda ustedes pueden comunicarse conmigo, y asimismo pues entonces aclararemos cualquier tipo de duda al respecto. Entonces, bendiciones, chicos, espero que todas las cosas les salgan bien y que aprovechen bien el tiempo.